Sombras de sangre. Vampirismo en España. En un pequeño pueblo de la provincia de Soria, donde los antiguos muros de piedra guardan secretos milenarios, se susurraba una leyenda que helaba la sangre de aquellos que la conocían. Se decía que durante las noches de luna llena, una figura oscura merodeaba por las calles empedradas, buscando a aquellos desprevenidos que osaran cruzar su camino. La historia comenzó en 1923, cuando varios habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los ancianos del lugar, con miradas de miedo y voces temblorosas, relataban la historia de doña Isabela, una noble que había vivido en el siglo XV. Se decía que la belleza de Isabela era tal que atraía a hombres de tierras lejanas, pero su corazón era frío como el acero. Sola, encerrada en su castillo, buscaba la fuente de la eterna juventud, anhelando no solo vivir para siempre, sino también poseer un poder inimaginable. Un día, Isabela conoció a un extraño viajero en el bosque que rodeaba su hogar. Con una mirada seductora y una voz melódica, él le ofreció lo que ella deseaba: la vida eterna, pero a un precio. Isabela aceptó sin dudar, ignorando los oscuros ojos del viajero que parecían brillar con una luz sobrenatural. Aquella misma noche, un ritual se llevó a cabo. En la penumbra de la luna llena, Isabela fue transformada en un ser de la oscuridad, un vampiro. Años pasaron, y la leyenda de Isabela se desvaneció en el tiempo, hasta que los primeros desaparecidos comenzaron a aparecer. Los habitantes del pueblo notaron un cambio en el ambiente. Los animales se volvían más agresivos, los cultivos morían, y un frío insólito se apoderaba de las noches. Algunos afirmaban ver sombras deslizarse entre los árboles y oír susurros en el viento, mientras otros aseguraban que sentían una presencia observándolos. Una noche, un grupo de jóvenes decidió investigar las desapariciones. Armados con linternas y una valentía propia de la juventud, se aventuraron hacia el bosque donde se creía que habitaba la sombra de Isabela. La luna iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Al llegar a la entrada del bosque, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, pero el espíritu aventurero les empujó a seguir. Mientras caminaban, los murmullos se intensificaron. El aire se tornó pesado, y en el silencio interrumpido solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, uno de ellos, Carlos, vio una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida con una larga capa negra, que danzaba en la penumbra de los árboles. Sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad, y una extraña melodía parecía emanar de sus labios. «Isabela», susurró uno de los jóvenes, recordando la leyenda. La figura se giró repentinamente, mostrando un rostro pálido y hermoso, pero con una mirada que despojaba del alma. Los jóvenes sintieron un terror paralizante cuando la mujer comenzó a avanzar hacia ellos. Sus pasos eran silenciosos, como si fluía entre las sombras. Al darse cuenta del peligro, los jóvenes intentaron huir, pero una fuerza invisible parecía atrapados. Isabela se detuvo a unos pasos de ellos y alzó la mano. Un frío intenso invadió el ambiente, y en ese instante, cada uno de los jóvenes sintió que su energía vital se renaba lentamente. Carlos, el más valiente del grupo, logró liberarse del hechizo y corrió hacia su amigo, intentando arrastrarlo a la seguridad. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», gritó, mientras la figura espectral avanzaba cada vez más. Pero ya era tarde. Sus amigos, atrapados en el embrujo de la vampira, caían uno tras otro, mientras Isabela se alimentaba de su esencia. Los gritos ahogados resonaban en el aire, y las risas de la sombra se mezclaban con el eco del bosque. Carlos,
Desgastado y desesperado, recordó las advertencias de los ancianos. «No mires a los ojos de la sombra», pensó mientras retrocedía. Con el corazón acelerado, se giró y corrió a través del bosque, escuchando cómo las risas se desvanecían tras él. Por fin, logró salir del bosque y alcanzar la aldea, donde alertó a los demás. El pueblo se movilizó. Armados con crucifijos y agua bendita, los aldeanos se adentraron en el bosque. Al llegar al lugar donde Isabella había alimentado su sed, encontraron únicamente los zapatos de los jóvenes perdidos, cubiertos de tierra y sangre seca. Una neblina espesa rodeaba el lugar, y los aldeanos comprendieron que habían llegado tarde. Con el paso de los años, las desapariciones continuaron, y la leyenda de Isabella se expandió. El pueblo se convirtió en un lugar temido, donde los rumores de la vampira sedienta de sangre se entrelazaban con los ecos de quienes habían sido tragados por la oscuridad. La última persona que atrevió a desafiar a Isabella fue Elena, una joven decidida. Había escuchado historias de su abuela sobre la vampira y, armada con una determinación inquebrantable, decidió enfrentarse a la sombra que atormentaba su hogar. Una noche de luna llena, se dirigió al mismo bosque. Antes de entrar, se paró en la puerta de su casa y ofreció una oración, sintiendo el peso de las miradas preocupadas de sus seres queridos a sus espaldas. El bosque estaba silencioso, y aunque su corazón latía con fuerza, Elena sabía que debía avanzar. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontró el claro donde sus amigos habían sido atacados. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el aire, frío e irrespirable, parecía advertirle de la presencia de algo maligno. De repente, apareció Isabella. Su cabello negro ondeaba como una serpiente en el viento, y su belleza era aún más hipnótica que la última vez. Pero Elena, entrenada por las historias de su abuela, no cayó en el hechizo. En su mano, sostenía una estaca de madera afilada, hecha de un viejo roble, y un pequeño frasco de agua bendita que había traído de la iglesia. «No tengo miedo de ti, sombra», declaró, con voz firme, mientras la figura se acercaba. Isabella, irritante, como si el desprecio de Elena le resultara un juego. Pero en el fondo, la vampira sintió un estremecimiento. Nadie había desafiado su poder en siglos. «Eres valiente, pequeña criatura», dijo Isabella, su voz un susurro seductor. «Pero tu valentía te llevará a la muerte». Elena, sin vacilar, lanzó el agua bendita hacia Isabel, quien se enfrió con furia cuando el líquido tocó su piel. Ese grito fue acompañado de un estruendo en el bosque, como si el mismo lugar se retorciere de dolor. Aprovechando la distracción, Elena se lanzó hacia adelante, clavando la estaca en el corazón de la vampira. Un alarido desgarrador resonó en el aire, y las sombras comenzaron a disiparse mientras la figura de Isabella se encogía ante sus ojos. En un último acto de resistencia, la vampira levantó la mano en señal de súplica, pero sus ojos reflejaban el terror de la muerte inminente. Elena retrocedió, observando cómo la vampira se desvanecía en una nube oscura, dejando solo un eco que resonaba en el aire. La eternidad no es un regalo, sino una maldición. Con el corazón aún agitado, Elena abandonó el bosque, habiendo puesto fin a la leyenda que había atormentado a su pueblo durante siglos. A partir de ese día, las sombras comenzaron a despejarse. Aunque los recuerdos de los desaparecidos permanecieron, el pueblo volvió a florecer, libre del yugo de Isabella. Sin embargo, las historias nunca se olvidan por completo. Algunos decían que en noches de luna llena podían escuchar el susurro de Isabella llamando desde la penumbra, grabándoles que incluso las sombras pueden volver a cobrar vida. Y así, el pueblo aprendió
que el terror puede dormir, pero nunca morir del todo. Si queréis más historias como esta, suscríbete al canal y déjame en comentarios sobre qué te gustaría que narrase una historia. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.